Dios te bendiga, Dios te guarde. Estás en el programa Un Consejo de Dios y te habla el pastor Armando Ruiz desde Sevilla, España. Te invito a que tomes tu Biblia conmigo en el Antiguo Testamento, libro de Zacarías, capítulo 4, versículo número 6. Zacarías 4, 6. Dice así su palabra. Entonces siguió diciéndome: Esta es palabra de Yahvé para Zorobabel, y dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Hoy vamos a ver este texto bíblico del Antiguo Testamento de Zacarías, en la cual el Señor le mostró claramente cuál es el propósito, cuál era el propósito en la vida de los hebreos. Este texto que estamos aquí viendo es como forma anecdótica, eso es lo que figura en el texto. Es esta frase, digamos, es un emblema que está escrito debajo del candelabro de 7 copas y 2 ramas de olivo que lo rodean o digamos o que lo abrazan, y que es la representación del parlamento judío allí en Israel. Entonces tenemos la imagen del candelabro de 7 brazos y a la derecha y a la izquierda una rama de olivo. Y debajo figura este texto: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé de los ejércitos. ¿Y por qué dirá esto el Señor? ¿Por qué dice que no es con espada, que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu? ¿Por qué tantas veces el ser humano se afana, se empeña una y otra vez en hacer las cosas a su manera, en hacer las cosas conforme a Él le parece y conforme a Él le place? Para las personas que no tienen a Dios en su corazón como Señor y Salvador, esto es normal, esto lo podemos entender, porque al ser personas que no creen en Dios, no van a creer tampoco en sus escritos. Pero ¿y aquellos que somos hijos de Dios? Aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que tenemos al Señor como nuestro Creador, Señor y Salvador, y el que dirige nuestras vidas. ¿Por qué tantas veces nos afanamos y nos empeñamos en hacer las cosas no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé de los ejércitos? Esto tenemos que saberlo todos. Aquellos que llevamos ya más tiempo en el Señor nos hemos dado cuenta, porque hemos visto muchas y muchas cosas, de que el hombre, el ser humano, aunque sea hijo o hija de Dios, cuando a veces mete sus manos en los asuntos de Dios, a veces, y digo a veces, lo mancha, lo ensucia, porque el Señor tiene un propósito y tiene un plan establecido con el ser humano de antemano. Y no solamente con el ser humano, sino también tiene un plan establecido con nosotros. Y quiere que hagamos las cosas a su forma y a su manera. Y quiere que lo hagamos conforme a su voluntad. Ustedes tienen que entender una cosa, que el Señor, Dios Todopoderoso, envió a su Hijo Jesucristo a la tierra hace más de 2000 años para que conociéramos un poco más al Padre. Pero que además también cuando Él subió al cielo junto al Padre, nos dejó el Espíritu Santo para que siempre estuviera con nosotros y para que siempre estuviera recordándonos todas y cada una de las cosas, enseñanzas y cada una de sus palabras. Por eso, es a través de la obra de Dios, mediante el Espíritu Santo,
en lo que opera muchas veces en nosotros, en nuestras vidas, nuestros acontecimientos, nuestras iglesias, lo que nos rodea y lo que nos acontece. Pero nunca debemos de olvidar una cosa, como dice aquí muy claramente el texto: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Estamos viendo Zacarías capítulo 4 versículo 6. Luego estamos viendo hoy como no a tu manera, no a la manera en la que te ha enseñado esta sociedad a hacer las cosas, no en la manera en la que tú crees que tiene razón, que tiene sentido, o que tiene lógica, o que es mejor o que es peor. No, siempre a la manera de Dios, siempre conforme a la voluntad de Dios, y no a la tuya, y no a la mía, sino como el Señor ha establecido y como Él quiere que sea hecho. Muchas veces hemos estado en dificultades, en vicisitudes, en estrecheces, pero ha sido la voluntad de Dios la que ha querido que pasemos por ahí, la voluntad de Dios la que ha querido que la hagamos de alguna o de otra manera, la voluntad de Dios la que ha estado con nosotros y nos ha dirigido. Pero no quiere que lo hagamos nunca jamás de forma violenta, de forma agresiva o con derramamiento de sangre, como le dijo el Maestro en el Nuevo Testamento cuando predicaba. El Señor quiere que lo hagamos de una forma concreta, de una forma establecida por Él. Por eso, lo mejor es la oración, la intercesión, meditar en lo que el Señor tiene preparado, meditar en lo que el Señor establece, meditar en la forma de cómo el Señor lo hace, meditar en la forma de lo que Él quiere que sea hecho. Para la postre, darle siempre la gloria a Él. Nunca hay que olvidar que siempre, cada vez que tengamos que tomar una decisión importante, cada vez que tengamos que bregar con un asunto importante, siempre es muy positivo irnos a las Escrituras, irnos a la Biblia, la palabra de Dios escrita, para ver qué es lo que dice la palabra con respecto a un acontecimiento, con respecto a un acto, con respecto a algo que ha ocurrido. Siempre irnos a la Biblia y decir: ¿qué es lo que Dios quiso que pasara en este momento? ¿Cómo interpretaron, cómo llevaron a cabo este plan o este proyecto otros líderes, otros hermanos en la fe que siglos antes que nosotros tuvieron un problema similar? ¿Qué nos dice la sabiduría de la Biblia? ¿Qué nos dice Proverbios? ¿Qué nos dice Eclesiastés? ¿Qué consejo nos da el Maestro a través de sus enseñanzas en los Evangelios? ¿Qué podemos aprender de la palabra profética de los antepasados judíos cuando predicaron en el Antiguo Testamento? Esa es una buena respuesta para nuestras dudas, pero nunca jamás obrar a la manera de cómo obra el mundo, nunca jamás tomarnos la justicia por nuestra mano, nunca jamás pelear como pelean ellos, discutir como discuten ellos, derramamiento de lágrimas o de palabras no acordes a nuestra forma de vivir y pensar, no el hacerlo de forma agresiva, dura o distante, sino siempre hacerlo a la manera, a la forma de Dios. Nunca olvides este consejo de parte del Señor en este día: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Siempre a la manera de Dios. Muchas veces, muchas ocasiones se nos olvida este texto. A todos se nos olvida este texto y queremos hacerlo a nuestra manera, a nuestra forma, conforme a nuestra voluntad. Y creemos que llevamos la razón y creemos que haciéndolo así es lo mejor, lo más sensato, porque así lo he sentido y así lo hago. Pero nos equivocamos. Siempre, siempre, siempre mirarlo antes de tomar una decisión importante, antes de tomar una determinación importante, de actuar, de decidir para bien o para mal. Siempre es bueno que tengamos en cuenta lo que nos dice la palabra, que miremos en las Escrituras, que aprendamos lo que otros personajes bíblicos hicieron, en la forma, en la manera, tanto lo que hicieron correcto como lo que no fue tan correcto, una para aprender de ello y otro para no volver a hacerlo igual, pero siempre a la manera de Dios. Y nunca olvidemos algo muy básico y muy sencillo:
Nunca olvidemos esto, que todo ocurre porque Dios así lo permite, porque tiene un plan establecido en nosotros y porque quiere muchas veces, lo digo siempre, muchas veces, probarnos, ver lo que hay dentro de nuestros corazones, probar a veces nuestra paciencia, saber si lo que nos va a dar nos lo merecemos y saber si lo que de verdad hay dentro de nosotros es conforme a su voluntad. Por eso este es mi consejo en este día. No hagas las cosas a tu manera, no las hagas a tu forma. Recuerda este texto, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Ante problemas importantes, oraciones importantes textos bíblicos. Dios te bendiga y te guarde, te espero mañana. Puedes escuchar mis audios en mi canal de YouTube, Devocional Un Consejo de Dios, o en www.radiotierraprometida.com. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.